Gorostieta y yo les voy a presentar el tema de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Derechos de preferencia. Tal como lo regula el artículo 154, 155, 156, 159 de la Ley Federal del Trabajo, los tres primeros reformados por decreto del municipio presidente se pone de manifiesto en el nacimiento de la relación laboral, bien para el acceso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión a que se refiere en el párrafo primero del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Factores de preferencia. El primer factor de los factores de preferencia es la nacionalidad mexicana. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo, elude invocar la nacionalidad al señalar razones que podrán invocarse para establecer. El segundo factor nos dice servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. El artículo 156 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a los trabajadores que sin tener el carácter de trabajadores de planta prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales a los que desempeñan los trabajos extraordinarios o para hora determinada que no lo constituyen. El hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos, partiendo del supuesto de que no existe entre nosotros el salario familiar, no hay razón legítima de oposición a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia. El pertenecer a un sindicato. En el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que la preferencia a un sindicato cualquiera que este sea constituye un motivo de preferencia. Los patrones estarán obligados a preferir una igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto a quienes no lo sean, a quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no tengan ninguna otra fuente de ingreso económico, no tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de una organización se regirá por lo que dispone el contrato colectivo y el estatuto sindical. Hablando de la antigüedad de los trabajadores, nos dice, es un hecho, no constituye a un derecho, aun cuando la ley, cada vez con mayor énfasis en nuestro país, haga derivar una serie de derechos del derecho de antigüedad. De ahí ha nacido por impresión el lenguaje, la expresión mi derecho de antigüedad, en que en realidad significa eran los derechos que derivan de mi antigüedad. El catálogo de derechos derivados de la antigüedad es muy amplio. De acuerdo a la ley, puede intentarse las siguientes clasificadas. El primero, estabilidad en el empleo. La antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo salvo a los casos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. En estos casos, la indemnización debe de tener en cuenta la antigüedad. El segundo nos dice la decisión imputable al banco. Preferencia para los ascensos. El ascenso se regula en la ley de función de dos situaciones distintas, que se trate de vacantes definitivas o por duración mayor a 30 días o por vacante sea menor de esa duración. Inmunidad. En el artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la relación de trabajo haya terminado una duración a más de 20 años, el patrón solo rescindiría por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación. Prima de antigüedad. Es una prestación específica y no genérica. Solo debe pagarse las hipótesis concretas que la ley se refiere y no en todos los casos de terminación en la relación laboral ni en el de jubilación. Se entienda o no que constituye a un caso de terminación. La responsabilidad de publicar en el título 15 de la ley relativo al procedimiento de la ejecución del artículo 947 autoriza que los patrones para no someterse al arbitraje o para negarse a una aceptación de los acuerdos pronunciados. La prima de antigüedad. Está regulada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo a propósito de la determinación de las relaciones de trabajo por una incapacidad física
De acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponda en el lugar de prestación de trabajo. Las primas. La prima debe de cubrirse en los siguientes casos. El primero, a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo. La segunda, a los que se separen por causa justificada, decisión imputable al patrón. La tercera, a los que sufran incapacidad física, mental o movilidad manifestada que hagan posible la prestación del trabajo. La cuarta, a los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón. La quinta, los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstabilidad notoria y manifiesta la explotación. El sexto, en los casos de la terminación de los contratos por agotamiento de manera del objeto de una industria extractiva. La séptima, de los casos de terminación en los contratos de trabajo por concurso de quiebra legalmente declarado. El octavo, en caso de muerte del trabajador. El escalafón y ascenso de los trabajadores. En el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo se dispone